Buenas tardes con toda la audiencia. El día de hoy tenemos la telecapacitación, manejo del paciente intoxicado por tratamiento para el SARS-CoV-2. A continuación, le damos el pase al doctor Julio César Polo, quien es el jefe de la unidad de telesalud y telemedicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y quien va a hacer una breve presentación de nuestro expositor. Doctor Polo. Ok, ¿sí? Lo escuchamos, ¿Cómo doctor estás? Polo. Sí, ya. ¿Cómo estás, William? Doctor William Hidalgo. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, como lo explicó el doctor Hidalgo, es manejo del paciente intoxicado por tratamiento para el SARS-CoV-2, ¿no? Y sobre todo dando énfasis a lo que está de producto de este tratamiento que puede traer consecuencias, ¿no? A los pacientes. Hay que saber eso. Contamos con la presencia del doctor Moisés Torres Maure, es un médico egresado de la Universidad Ricardo Palma, especialista en medicina en emergencias y desastres por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asimismo especialista en toxicología clínica por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Hemos tenido contacto, doctor Moisés, le agradezco a la doctora Flora Araujo porque ha hecho ese contacto para poder contar con su presencia. Creo que es un tema muy importante que nosotros los médicos y los trabajadores de salud deben conocerlo para poder trabajarlo adecuadamente. Le agradezco sobremanera este desprendimiento de su persona para poder hacer este tipo de capacitación y creo que podemos contar en sucesivo con su presencia para poder seguir capacitando a nuestro personal de salud que necesita bastante, sobre todo en esta enfermedad que conocemos muy poco y estamos aprendiendo a poder trabajarla adecuadamente. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la presentación, también a los participantes del Hospital Nacional Hipólito Unanue y todas sus redes. Le agradezco también al doctor Julio César Polo Espinal por la bienvenida. Bueno, comenzaremos este tema. La verdad que es muy placentero que, aparte de todas las visiones frente a esta lucha con la pandemia, de tantas especialidades, ramas como intensivo, ramas como infectología, medicina interna, emergencia, que yo también pertenezco, también se sepa las intoxicaciones, un tema muy olvidado y que justamente quiero ampliar este contexto para que se vea más allá de lo que realmente estamos rodeados. Bueno, sé las penosas situaciones en las que nos encontramos y hemos tenido varias bajas también en nuestra especialidad y solo cuidarnos y ver un poco más amplio este contexto. Nuestros objetivos es conocer las intoxicaciones por tratamientos brindados en el área extrahospitalaria de manera profiláctica o como tratamiento contra el SARS-CoV-2, conocer las intoxicaciones secundarias a las interacciones de los múltiples tratamientos propuestos para el manejo del SARS-CoV-2 a nivel hospitalario, cómo se reanima a estos pacientes, y brindar recursos de búsqueda para dispositivos electrónicos portátiles que nos ayuden durante el tratamiento de los pacientes con SARS-CoV-2, ¿no? Objetivos muy, muy importantes. Cada vez que compartimos estos contextos, tanto acá en México y en Perú, pues nos enfocamos muy bien en cómo nos encontrábamos antes que la pandemia llegara con nosotros. Y esta imagen es muy importante porque vamos a hacer una autoconciencia cómo era tan vulnerable nuestra situación. La diversidad de culturas, todas las idiosincrasias de los diferentes lugares, sobre todo su misticismo, nos llevaba a unas conductas como esta de la automedicación, donde en 2018 se reportaba que más del 50% de peruanos compraban antibióticos sin receta médica. Todos los informes referidos tanto más a los antibióticos. Sin embargo, saquémonos esa venda, no solo son los antibióticos. El 2018, el noviembre del 14, 53.4% de usuarios compraban antibióticos en farmacia, lo hicieron sin receta médica, pero ya hay información del 2019, ya meses cercanos al inicio de la pandemia, la doctora Mónica Pajuelo reportaba que ratificaba que más del 50% de la población en el país se automedica. Y es por eso que esfuerzos muy importantes que realizó el MINSA, pero ojo, incluso uno lograría observar la Comisión Multisectorial para enfrentar la resistencia de los antimicrobianos, con este plan del 2019 al 2021, que fue ahora frustrado y tal vez vulnerado, como todos nosotros partícipes de este quehacer diario con los pacientes, con esto de la automedicación, ¿no?
y una mirada general al país para sacarnos esas vendas de que no solo era todo antibiótico, sino también estaba involucrado otro tipo de medicaciones. Por ejemplo, en Chachapoyas, algún tipo de información, casi las 3/4 partes de los usuarios que acuden a las farmacias se automedican y el grupo etario relacionado a las partes cercanas a este pueblo de tercera edad. Asimismo, los AINES se encontraban involucrados, por ejemplo, en Lima. 30% de AINES, antigripales 21%, gastrointestinales un 15%, paracetamol o combinaciones. Todo en el contexto de la automedicación. ¿Para qué? Para tratar de mitigar algunas dolencias, como el dolor hasta un 40%, las vías respiratorias altas un 24%, problemas gastrointestinales un 9%. Y un poco para ir al sur, para hacer un gran collage de toda nuestra tierra, varones más de 50 años tenían esta conducta y también involucrados junto a los antimicrobianos, los analgésicos antiinflamatorios y antipiréticos. Y recordemos la premisa, ¿cuáles fueron los principales síntomas y signos que cuando estábamos involucrados y esta bibliografía lo más cercano al inicio de la pandemia? Justamente los problemas referidos a la vía aérea superior, ¿no? Como goteo nasal, tos, dolor de garganta, fiebre alta, y este contexto, llevándolo y aterrizando al contexto de la automedicación, habría que tener mucho en consideración. Una mirada a los lugares mal golpeados en este momento, por ejemplo, ICA, cuando trabajamos con el Colegio Médico de ICA, habíamos mostrado estas cifras, las cuales ellos mismos interiorizaban, que hasta un 77.9% se automedicaba. Antigripales y analgésicos, las principales indicaciones, y ante la ausencia de solo la presentación de alguna de ellas, como es el naproxeno sódico, comenzaban a unirse paracetamol con ibuprofeno, naproxeno con paracetamol, eran los principales productos expendidos en las farmacias. Es por ello que ya no solo se brindaba este contexto de un probable intoxicación por un solo xenobiótico, sino ya acá tenemos dos componentes muy importantes asociados, ¿no? Incluso el retraso del tratamiento, y eso es muy importante porque con la automedicación, un 87.1% de los dolores abdominales retrasaban su consulta, que tomaban obviamente antiespasmódicos, AINES y productos comerciales no medicamentosos hasta un 13%, ya había esa conducta. Entonces, todo eso traía que luego las cirugías se vieran complicadas y demás en estos pacientes con la automedicación. Asimismo, no olvidemos que eso es un ámbito más general en el contexto de la automedicación relacionada a una población muy vulnerable, como son las damas, que con esta automedicación del misoprostol también se presentaban a las emergencias con hemorragias e incluso decesos. Pero llama mucho la atención ya estos eventos antes de la pandemia, con cifras como por ejemplo la de Kantar World Panel de analgésicos y antiinflamatorios que indican, queridos compañeros, que el 94% de peruanos se automedicaban. Es decir, por acá ya podemos sacar algunas luces de los subregistros con respecto a este tema. No nos olvidemos de los niños, de la población pediátrica, que ya tenía un contexto de automedicación. Relacionada mucho el trabajo fue con los antimicrobianos, pero veamos que no solo es eso, sino también AINES, incluso más que los antibióticos, que representaría un 32%. Los AINES representaban un 40% y los corticoides un 10% en la población pediátrica. Todo para ver todos los síntomas relacionados a esa edad. Entonces, cuando llegó el COVID, veamos cuánta gente ha estado vulnerable en este enlace con la pandemia. Toda información del MINSA y la IGEMIT. El escenario de la automedicación. Asociado a ello, un problema muy importante que probablemente cualquiera de acá de la plataforma también lo haya vivido, los medicamentos falsificados, que nos lleva muchos peligros involucrados, por ejemplo, fallas en el suministro de un tratamiento efectivo y oportuno, daños directos, resistencia a los fármacos, contribuyen a disminución en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Muy importante cuando uno hace una visión integral de lo que es salud pública o salud global. En este contexto, veamos cómo nos encontrábamos en Perú. Generalmente se menciona que el 61% de los medicamentos ya vistos como falsificados fueron
producidos en Perú y un 39% fueron importados. ¿Y de dónde lo importan? De México, Argentina, Colombia, China y la India. Es decir, hay una gran empresa alrededor de estos medicamentos falsificados que mueve millones de dólares y que lamentablemente fue en ese contexto donde se instauró el COVID. Y las formas farmacéuticas incluyeron comprimidos 66%, inyectables 19% y cápsulas. Probablemente los participantes de la plataforma indiquen, pero ¿cuál es la importancia de conocer cuáles fueron las presentaciones? Es muy importante porque un paciente que tiene administración endovenosa o intramuscular, pues si hubiera un contexto de falsificación, el contexto de hipotensión, trastorno hemodinámico y mucho más, va a ser más marcado y el paciente puede fallecer. A comparación de las tabletas que puede producir síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, y tal vez el contexto de la intoxicación, la mortalidad, vaya a disminuir, a tener en consideración. Y miren, ya días antes, el 19 de noviembre del 2019, miren los productos que fueron incautados como falsificados por la DIGEMIT. Bebat, analgésico más complejo vitamínico, y ibuprofeno, 400 miligramos, donde incluso no había lotes, pero ya estaba en el mercado. Lo que se utiliza y se utilizó, metamizol sódico, un amplio lote, lo mismo, Sidubin, dolobenalgin, Uropol Forte, los antibióticos y el Panadol antigripal. Entonces, ese contexto estábamos involucrados. Para integrar un poco más qué es lo que ocurrió, pues veamos de que por medio de nuestro enfoque de la medicina, ya nos encontrábamos en Lima y en todo el Perú, en este contexto de automedicación, medicamentos falsificados, un conjunto de patologías que empeoraban y recurríamos a las dos grandes medicinas que tenemos. Una medicina occidental o en este caso un concepto que todos nosotros manejamos de la plataforma generalmente, y también la medicina tradicional, muy importante en este punto. Y ante la no respuesta, pues aún contábamos con algunos lugares como unidades para un monitoreo estricto. Eso es lo que se tenía en ese contexto ya caótico de por sí. Sin embargo, cuando vino el coronavirus, ¿cómo estábamos enfrentando la realidad? Imágenes deprimentes donde pacientes colapsaban antes de llegar a los hospitales. ¿Quién no evidenció esas imágenes de internet? ¿Y qué es lo que se ofrecía por estos medios que justamente los utilizamos para combatir a esta infodemia? Que nos iban a proporcionar un gran arsenal de recursos humanos, médicos, enfermeras, técnicos, ambientes adecuados, pero ya nos encontrábamos en una realidad. Y la realidad era que la emergencia se encontraba colapsada. Se encontraba colapsada ambas medicinas, tanto la tradicional como la occidental, y se saturaron estas unidades críticas. Adicional a ello, solo hablando del coronavirus, ¿qué ocurrió? Y todos fuimos y sabemos de este punto, la infodemia, que es la pandemia de la desinformación, que diferentes líderes, es más, diferentes personas que tenían conflicto de intereses y acceso a un sistema de comunicación, hacían conductas, las cuales lo único que se exacerbaba era la presencia de nuevos cuadros y, como vamos a ver, de intoxicaciones, que lamentablemente, si en este momento no hay espacio para los pacientes que tienen COVID, ¿qué pasa con esos pobres pacientes con las intoxicaciones? Que de por sí, antes de la pandemia era un 31% y ahora durante la pandemia ha aumentado. Pero ¿y dónde lo vamos a atender? Entonces son varias cosas que habría que analizar. Asimismo, esta infodemia, pues a todos los partícipes, y así como viendo las plataformas del Colegio Médico de Ica, de Puno, pues todos concluimos y vemos que la calidad de evidencia, la información y de la medicina occidental fue vulnerada. Entonces esta pirámide que todos manejábamos dio ese famoso 180 grados, y en las cuales la peor de los acápites donde podríamos nosotros realizar nuestra medicina fue la primera, las cuales, por ejemplo, guías no basadas en evidencia,
informaciones como mi experiencia o opinión de expertos, y expertos, como sabemos, en Perú, en este escenario hay muchos. Es por eso que comenzaron a aparecer múltiples personajes que se encuentran en las redes, y ahí las indicaciones. No nos olvidemos del famoso sobrecito en la cual había ceftriaxona, paracetamol, acitromicina y demás otros medicamentos que se brindaban a toda la población, no sabiendo si tenía alguna comorbilidad de base. Y eso simplemente lo que genera, pues, es mayor zozobra en la población y un caldo de cultivo muy importante para que se genere un escenario adicional a colapsamiento del sistema. Lo que ocurre, y esto no es la primera vez, sino es la primera pandemia que hacemos, ya la información se encuentra, ese es el como que no quiere ver su historia y simplemente veamos lo que ya se ha dado en otras ocasiones. Que organismos institucionales desesperados por la cura pueden abandonar los mecanismos convencionales que brindan seguridad de los medicamentos para facilitar la rápida aprobación y difusión de la farmacoterapia novedosa. ¿A qué viene este acápite? Esto es un concepto que lo manejamos desde prácticamente diciembre y se sigue y lo estamos viendo. Por ejemplo, en el ciclo de desarrollo de la vacuna, en la cual dura aproximadamente 12 años, con una inversión de más o menos 500 millones de euros, y en las cuales el 70% de toda esta línea de tiempo para la producción de la vacuna, el 70% es para verificar la calidad de control de calidad que se realiza en estos productos. Ante la necesidad y llevarlo a 6 meses, a menos de un año, ¿de dónde se va a utilizar ese tiempo? Pues obviamente de ese tiempo dedicado al control de calidad. Y probablemente vamos a observar alguna de estas complicaciones. Es por ello que hemos estado trabajando tanto en diferentes lugares como el Hospital Cayetano Heredia, 2 de Mayo, en el Centro Toxicológico Juárez de México, y en múltiples coordinaciones con el norte también, con Piura, acerca de las complicaciones y, ojo, las intoxicaciones que se están presentando ya en Perú. Es por ello que ya el 28 de marzo ya estábamos haciendo y estamos enfocando las intoxicaciones por los medicamentos propuestos. ¿De qué estamos hablando? De la cloroquina, hidroxicloroquina, que fue muy dificultoso en esa época, que marzo, hace unos meses atrás, cambiar ese chip y sobre todo pensar de que no se podía generar ese escenario. Era increíble. Asimismo, también cuando comenzaban a utilizarse el concepto de lo que es estos túneles mal llamados sanitizantes o desinfectantes, que como vieron se extendió por todo nuestro territorio y a su vez incluso en instituciones emblemáticas de lucha contra el COVID y también en algunos hospitales. También la evaluación de ese punto, hicimos un posicionamiento del Centro de Información y Asistencia Toxicológica evaluando la no efectividad. No nos olvidemos también en este contexto de estar utilizando los desinfectantes, los problemas respiratorios adicionales y las intoxicaciones por metanol, donde en Lima, en San Martín de Porres, no nos olvidemos esos 10 muertos que hubo en el último escenario de intoxicaciones por metanol, que son 10 fallecidos, y los pacientes que llegaban esporádicamente, ¿dónde iban a ser atendidos? Entonces, a tener una visión en este punto, ¿no? Y el trabajo que realizamos también con el Colegio Médico de Ica, viendo todo este escenario para lograr compartir este punto de vista. Entonces, el objetivo que nos reúne hoy es tratar de identificar y sobre todo distinguir de que sí hay intoxicaciones, sino que no son reportadas. Y eso es una de nuestras principales falencias. El objetivo, ante todo, es siempre optimizar el tratamiento de los pacientes intoxicados, y de esa manera hemos tratado de enlazar muchas comunicaciones con la mayoría de los hospitales de tercer nivel y también los de atención más lejana, con esto de las teleconferencias y demás, para poder salir de esa incertidumbre diagnóstica. Paciente con una acidosis metabólica refractaria de tratamiento, que en el contexto de COVID no hay una cama, con la doctora Lourdes Pérez ahí en Huánuco, alejado, hacer un tratamiento de un paciente intoxicado propio de este es un gran reto. Entonces veamos las intoxicaciones más frecuentes para identificarlos en el extrahospitalario.
diferentes conductas que hasta este momento siguen arraigadas. Pero ojo, ¿quién no y nadie va a atreverse a decir que la medicina tradicional ha dado un gran aporte a la medicina occidental, sobre todo con los principios activos, pero adecuadamente estudiados? Sin embargo, también se fue vulnerado y esa vulnerabilidad se dio justamente cuando dieron este tipo de indicaciones, dosis no adecuadas e incluso algunas indicaciones, un vaso de agua, 2 cucharadas de agua oxigenada para la garganta inflamada, disponibilidad de estos mecanismos de información a todo tipo de personal. Los WhatsApp pasaban este tipo de información, incluso algunas conductas y que están en un contexto legal como la marihuana. Entonces, lamentablemente, esta hermosa medicina tradicional también se vio vulnerada. Pero no nos olvidemos que todo es veneno y nada es veneno. Entonces, ¿de qué nos referimos? Simplemente que la dosis hace el veneno. Y al perderse esas características en este tipo de información, se generaron intoxicaciones. Y lo que nosotros manejamos de nuestra parte, el primum non nocere. Entonces, ambas medicinas definitivamente a la evaluación de todas ellas, concretamos de que sí hubo casos involucrados. Y nuestro abordaje que nosotros manejamos y siempre hemos tratado de compartir con la mayoría de las instituciones es este abordaje inicial de revisión primaria y revisión secundaria en el contexto del paciente intoxicado. Diferentes especímenes botánicos involucrados, Sauco, el Sauco, el Succumbus nigra, por ejemplo, era muy utilizado en el contexto del tratamiento del COVID, en las cuales las toxinas también las presenta, como es los glucósidos cianogénicos y la toxoalbúmina. Pero lo que no te menciona este tipo de panfletos es lo siguiente: las precauciones, no en embarazos, lactancia, niños menores de 10 años, interacciones con diuréticos y polisemiantes adicionales. Entonces es un gran concepto y la reanimación de este tipo de pacientes también es diferente. Lo mismo con la hierba de San Juan, en las cuales las interacciones con múltiples fármacos va a traer complicaciones con los anticonvulsivantes. Las personas que ya tenían este tipo de medicación y la interacción con esta hierba de San Juan hacía que redujera sus niveles plasmáticos y las personas van a producir mayores convulsiones. Y ya sabemos todo lo que con ello se viene. Entonces, no solo es esta presentación botánica, sino lamentablemente ante el uso indiscriminado de estos productos biológicos se comenzó a utilizar mucho lo que son las tabletas. Y ahí llevar un medicamento a la casa donde ya se producía el contexto de la intoxicación en los niños, pues también se estaba dando mayor riesgo. Y ojo, el ajo, que muchos también se utiliza, pero sin embargo, como mencionamos, todo depende de la dosis. Y acá se encuentran las dosis dependiendo incluso del espécimen, porque cuando no se tiene eso en consideración, nuevamente, los problemas de interacciones con medicamentos en las cuales se ven lo que utilizamos ahora, saquinavir, ritonavir en ese momento, y la warfarina que también fue involucrada en un momento, veamos cómo lamentablemente traía problemas con alteraciones en los tiempos de coagulación y los pacientes venían. Y nuevamente las presentaciones disminuían y no había acceso a estos productos biológicos y nuevamente las tabletas eran las principales interconsultas. Lo mismo con el jengibre, que tiene su indicación y cantidad en el contexto culinario. Pero ojo, no hay ninguna indicación que nos diga, espérate, no está claro si el jengibre es seguro para las mujeres embarazadas, porque para el jengibre hay múltiples estudios bien diseñados por la parte de medicina tradicional, incluso coadyuvantes para un tratamiento de patologías específicas, pero ante el contexto de intoxicación, el manejo es diferente. También el eucalipto, que ante la ausencia de este producto botánico, comenzaron a aparecer estas presentaciones, que de por sí ustedes ya identificarán que no tiene un nombre, y esas son características muy importantes. No hay un registro sanitario, expuesto la población pediátrica, y sobre todo no hay un buen sellado ni mecanismos de seguridad para la población pediátrica. Todo esto simplemente es colocar leña al fuego que se podría presentar.
Y sabemos, por favor, que las visitas en este momento al hospital del niño son justamente por estos productos que desencadenan ese cuadro de hiperreactividad bronquial. Diferentes usos, también acá el peróxido de hidrógeno, que ante la ausencia de estos productos ya de por sí en el mercado, comenzaron a hacer diluciones en lugares clandestinos, peróxido al 50%, jamás valorando la concentración de estos productos. Entonces, la exposición vía digestiva, inhalatoria o dérmica y en una población vulnerable que tiene esa conducta de estar observando y analizando su ambiente externo, pues puede traer comorbilidades asociadas y el deceso. Este problema que tuvimos, muy importante, con respecto al alcohol tóxico. Comenzaron a utilizar la bebida y comenzaban a ver los contextos acerca de la, perdón, el contexto referido a que los hospitales eran vulnerados y se retiraban estos productos de alcohol gel y luego se lo llevaban. Y en el mejor de los contextos, para poder realizar estas medidas de desinfección ante la ausencia de jabón o agua en un medio externo, pero otros, en el contexto de las industrias paralizadas, entran en este grado de abstinencia y comienzan a ingerir este tipo de alcohol. Y ahí tenemos la casuística, los pacientes que fallecieron. Y este producto que me pidieron por favor una evaluación y lo hemos estado viendo desde varias perspectivas. Ya esto ha tenido varias revisiones, sin embargo quiero compartir este punto del dióxido de cloro. Sabemos que el dióxido de cloro, vayamos por esas premisas, es un gas de color amarillo a rojo y que se usa para decolorar la pulpa de la madera, textiles y aceites en el procesamiento de la harina y la purificación del agua. El dióxido de cloro y el clorito reaccionan rápidamente en el agua y en los tejidos húmedos del cuerpo. Sin embargo, cuando todo está relacionado a la dosis y en los escenarios relacionados a este punto, como son adulteración de un producto, realización para la producción de este tipo de productos en lugares clandestinos, no regularizados, en ese contexto de clandestinidad como ocurrió en Colombia, las cuales comenzaban a hacer estas mediciones, no un buen sistema de vacío que se realiza, pues obviamente la intoxicación por una exposición respiratoria se presentó con fallecidos. Gastrointestinal, si no hay una correcta evaluación de la cantidad de dosificación en el contexto de la clandestinidad y no hay una correcta evaluación de y sobre todo son continuas las cantidades o dosis que se le administra, obviamente va a haber alteraciones a nivel gastrointestinal. Es por ello que esto no es un concepto ni una molécula que ya recién se esté generando en este contexto del 2020. Ya se viene trabajando mucho tiempo atrás. Y la suma de todos estos escenarios relacionados a la dosis ha hecho que el FDA dé este tipo de pronunciamientos con respecto a las patologías más frecuentes. La insuficiencia respiratoria, que es causada por methemoglobinemia. Ahora, ¿estaremos preparados para tratar una methemoglobinemia? ¿Conocemos el contexto del paciente intoxicado por methemoglobinemia? Nos lleva justamente a estar capacitados. Prolongación del QT, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia hepática aguda. Caso, por ejemplo, ahorita de Huánuco, un paciente que se encuentra en la UCI. Conteo bajo de células sanguíneas, destrucción de los glóbulos rojos, una anemia hemolítica. Pero ojo, la EPA tiene niveles documentados como son para el proceso de purificación del agua, 0.8 miligramos por litro de dióxido de cloro y 1.0 miligramos por litro de clorito. Como límites ya estudiados, como se menciona, más allá de unos 10 a 20 años, eso es lo que se maneja y no ha tenido problemas. Sin embargo, cuando se rompe y se pasa esto, no ha sido estudiado adecuadamente. Entonces, ahí vienen las complicaciones y en la clandestinidad, como todos sabemos, ahí vienen los problemas. Entonces, comenzaron a aparecer algunos productos
con respecto al CDS-MMS, ¿no? Sabemos todavía cómo se maneja este tema. En realidad no debería ser polémico, ya se conoce muy bien el enfoque de todos los países europeos, norteamericanos, Centroamérica y también Latinoamérica. Es lo primero que salió, que era el MMS. Por ahí un concepto de cambios y también de la molécula correspondiente al CDS, pero no olvidemos la dosificación, 3.000 partes por millón. Se trató de relacionar un contexto de varios estudios relacionados, pero no son adecuadamente estandarizados, no hay un grupo control, y esa es una falencia muy grave. Entonces, lamentablemente, que no tenga un contexto adecuado de un estudio y sobre todo un grupo control hace que no esté dentro de nuestro arsenal. Y es así, porque la ciencia no tiene que ser vulnerada, como hemos visto esa pirámide, porque si no, imaginémonos, ya este producto lleva mucho tiempo, ya habría desaparecido el cáncer, familiares directos han fallecido, y esto lo sabemos muy bien, porque las imágenes que acá vemos, y sobre todo estos excipientes en la imagen inferior izquierda, donde encontramos estos 3 productos, son pacientes que han estado hospitalizados y han estado recibiendo tratamiento y no han tenido una adecuada evolución, han fallecido. Entonces esas premisas de que funciona, que a mi tío le funcionó y demás, es muy, muy amplio. También problemas con respecto a la parte ética, ¿no? Esos conflictos de intereses muy grandes de algunas personas. Pero vayamos justamente a ver algunas cosas. ¿Cómo era la presentación que se mencionaba? Era un gas amarillo disuelto en agua, ¿cierto? ¿Tendrá estas características lo que se presentó en una parte del interior del país? ¿Estará evaluado la parte del tratamiento endovenoso para algunos pacientes como en la cárcel de Ayacucho? ¿Estos pacientes son críticamente enfermos sin soporte de oxígeno? ¿Tener a un paciente con una administración sin monitoreo hemodinámico será lo adecuado? Pues esas son las falencias. No es adecuado este tipo de estudios y sobre todo no están monitorizados y son población vulnerable. Eso a tener en consideración. Adicional a todo este conjunto, no nos olvidemos diferentes otros productos que también han estado en esta cola, por ejemplo, los que se encuentran en el lado derecho, hasta monedas de cobre que han sido utilizados. Pero desde el ámbito de nosotros de primera atención, ante este contexto incluso fuera de lo que es relacionado este grupo de productores que tratan de enfocar por este punto, veamos esos escenarios del contexto de la ilegalidad, que de por sí no hay una correcta valoración y se va a presentar las intoxicaciones por la dosis, como tanto se menciona. Ante el paciente que viene en este contexto, el tratamiento que hicimos la revisión es la siguiente. Enfocándonos en los múltiples reportes. Siempre valorar la vía aérea y la ventilación. Y si el paciente convulsiona, benzodiazepinas o los barbitúricos con los exámenes de gabinete que todos manejamos. La hipotensión severa, también el manejo dirigido con objetivos dinámicos y un tratamiento multidisciplinario entre ambos, porque recordemos las múltiples patologías relacionadas, metemoglobinemia, falla hepática aguda. Entonces, todos estos contextos, cada uno de esos escenarios tiene un tratamiento toxicológico diferente. Sin embargo, algo muy importante y que afortunadamente se estuvo dando era, por ejemplo, el llenado de algunos sistemas de reporte de este tipo de escenarios. Es por ello que comenzaron a ver, y esto fue ya en julio, reportes a Indecopi, y salió su primer reporte y fue retirado de una página muy importante que era de Mercado Libre Perú. Sin embargo, estas son imágenes todavía que se están utilizando ¿en dónde? En los lugares fuego, caliente, como cuál es Huánuco. Un paciente que viene con un familiar e indica al médico para que se lo administre, porque ya lo estuvo consumiendo y ante la no mejora, pues quiere que se le brinde en un área hospitalaria. Y cuando le preguntan cómo lo está utilizando, pues indica y te trae este tipo de información. Pero ojo, probablemente acá tenemos muchos que nos dedicamos a la parte crítica y acá la premisa, en un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿será adecuado volúmenes de 1 litro, 2 litros y 3 litros? ¿Dónde dejamos la alimentación?
paciente intubado se beneficiará de de esta cantidad de volúmenes de líquido. Entonces, este concepto que ya el manejo del paciente crítico va mucho más que el propio descubrimiento de esta molécula, de este ente, pues ya crea problemas también en ese punto. Entonces, este contexto hay que enfocarlo bien. Es la información que se tiene en este momento, no está avalado por por ningún tipo de estudios adecuados. Y entran muchas premisas acá, ¿no? Sobre todo algunos conceptos como el que manejaba Carl Sagan, que es acerca de un dragón en el garaje, ¿no? Que ante una refutación del tratamiento sale una nueva pregunta. Y así comienza a verse una hilera de ideas que tratan de defenderse lo indefendible. Entonces, ese contexto, por favor, porque yo también me encuentro y ya llega este tipo de productos a vulnerar mi familia, ya tiene que ser eliminado, porque nosotros en el hospital vemos que no funciona y los pacientes vienen a este punto. Asimismo, otro producto muy utilizado fue la warfarina, pero ojo, miren que ya de por sí en el extrahospitalario ya hace interacciones. Es por eso que los pacientes se presentaban con epistaxis, porque tenían conductas de esta infodemia con respecto al jengibre, al ajo, a la dexametasona, a la ivermectina, a la hidroxicloroquina y el alcohol. Todos estos involucrados en el ámbito extrahospitalario, que cuando se le añade una conducta irracional, como decir warfarina para todos, las interacciones van a generar la prolongación del tiempo de vida media de la warfarina y el paciente va a venir de 3 a 4 días posterior por epistaxis, gingivorrea, hematuria, dolor en flanco derecho, dolor abdominal. Entonces, el tratamiento también hay que estar dirigidos y multidisciplinarios para un tratamiento integral de este tipo de intoxicaciones que hemos visto y han estado mucho en las redes. Y también con la ivermectina. Y con respecto a este punto, todos coincidimos de que es un fármaco que se ha utilizado mucho tiempo atrás. Pero mucho tiempo atrás, ¿en qué? ¿Y quién tiene la experticia de una pandemia nueva para poder asociar con una pandemia antigua o con un tratamiento antiparasitario previo? Es por ello que cuando trabajamos en este grupo antes, en enero y febrero, había mucha resistencia. Sin embargo, afortunadamente estamos viendo de que esta conducta está tratando de salir del tratamiento del paciente intoxicado. Y yo los llevo a ustedes a que vean estos casos de intoxicación en estos contextos, por favor. Sabemos los estudios a favor de la FDA y la ivermectina inhibiendo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió en el norte? No nos olvidemos de este tipo de personas que tuvieron la administración, ojo, en este contexto, de ivermectina de uso veterinario y una forma de administración subcutánea y estas lesiones térmicas asociadas que en un paciente con diabetes, con algún problema vascular, esto se hace una celulitis y hasta haría una fascitis y pérdida del miembro superior. Entonces, imaginémonos lo que ha ocurrido. ¿Y quién da este tipo de indicaciones? ¿Será la población en general? ¿Será una persona sin estudios que haya tenido este tipo de abordaje subcutáneo? No. Entonces, con mal concepto de utilizar productos veterinarios y que se dio para la administración y lucha del COVID, pues trajeron las intoxicaciones. Asimismo, no olvidemos, nosotros en el Hospital Cayetano Heredia tuvimos una familia que llegó por un cuadro de intoxicación en el contexto accidental, en las cuales había este tipo de presentaciones en polvo de ivermectina de 1 kilo. Su familiar estaba realizando una comida y adiciona, porque el producto lo habían traído para hacer elaborar este tipo de ventas ilegales a la casa, y la señora agarra y toda la familia vino intoxicada. Y las intoxicaciones, como se menciona en este contexto, ¿cómo se presentan? Habrá varios reportes adicionales. ¿Estaremos preparados para uno ver este tipo de intoxicaciones? Pues ya de por sí la ivermectina, recomendaciones sobre todo de uso asociadas a la infección por COVID-19, ya
la alerta de IGEMIT ya había dado un punto muy importante con respecto al uso de ivermectina veterinaria, como se estaban realizando en algunas partes de nuestra selva, como pueden ver en la parte izquierda. Incluso este concepto fue muchísimo más allá, y ahora trabajando y viendo los diferentes puntos de vista de los expertos a nivel del MINSA, influyeron en algunos otros lugares. Y esto fue justamente por comunicación con las colegas que se encuentran, por ejemplo, en Cali, en Colombia, y nos indicaban de dónde sacaron la evidencia, porque dicen que tienen buena y les va muy bien, y no hay muertos por la ivermectina en Perú, porque eso es lo que dice acá. En conversaciones con la alcaldesa de Guayaquil, infectólogos peruanos y algunos médicos indican los éxitos que han tenido con el uso de ivermectina. ¿De qué éxitos hablamos? Con las cifras que nos brindan actualmente el MINSA. Entonces ya esto incluso salía más allá de nuestras fronteras, así como otros productos, ideas, entraban, por ejemplo, de países como Bolivia. Entre ese escenario de esa familia que les comentaba, la población pediátrica es vulnerable, y incluso entró hasta UCI. Sin embargo, este es el tratamiento de este tipo de intoxicaciones. Con protección de vía aérea, convulsiones, si presentara con benzodiazepinas, manejo del medio interno, manejo de hemodinamia. Pero ¿dónde viene conductas adicionales que deberíamos estar todos preparados? Por ejemplo, el uso de emulsión lipídica intravenosa, por las características de este xenobiótico. Por ejemplo, la administración de ello a una cantidad adecuada y un seguimiento estandarizado para tener un desenlace adecuado en este tipo de intoxicaciones. ¿Cómo se dio en este escenario en los pacientes en el Hospital Cayetano Heredia de Lima? Entonces, se están dando las intoxicaciones, y este tema también fue muy involucrado. Es por ello que también realizamos un posicionamiento y llamamos a las personas para tratar de dirigir estos recursos más a los que actualmente se necesita, como es oxígeno, mayor otras cosas implementadas en el manejo básico del paciente, porque lo único que se hace es hacer que las personas estén en contacto con estos tópicos en las superficies, e incluso, como logran ver algunos, ingresan con sus alimentos. Y viendo las imágenes, son instituciones que afortunadamente luego de este posicionamiento y demás también involucrado el DIGEMIT, se retiraron de las diferentes instituciones, ¿no? En la imagen izquierda, lo alarmante, que nunca se piensa, pero como emergenciólogos sí lo enfocamos, un proceso de combustión al lado de una cámara de desinfección natural, ¿no? Balón de gas, una olla, y luego ingresando todo ese vapor. Y ahora, con lo que a este momento, como a un mes atrás, no se identificaba que en los lugares cerrados, cuando un paciente tose, ¿cuánto tiempo va a permanecer en este ambiente cerrado? Pues imagínense cuántas personas han tenido este tipo de exposición, y la revisión que se realizó en este punto. También los pacientes nos involucraban desde un contexto de realizar desinfecciones tradicionales en algunos hospitales, como fueron estas, por la administración de productos, por este tipo de bombeo y amonio cuaternario de manera no tan estandarizada. Ya la evaluación por medio de un manejo no sesgado, de una manera, al cambiar este producto por una sustancia que podemos objetivizar la distribución, logramos observar que las palmas de la mano y todo para el proceso del retiro del EPP no era adecuadamente uniforme. Entonces se trató de ver y retirar y dar desde nuestro punto de vista el retiro y el uso de estos dispositivos donde amerita, o tal vez el contexto de que se destine el dinero a otras actividades que mejoren el pronóstico del paciente. Y acá vemos la lista de desinfectantes del SARS-CoV-2 evaluadas por la EPA, los que funcionaban, incluso que también tuvieron procesos de adulteración. Hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno. Y acá está el clorito de sodio, que tiene sus indicaciones porque también es un producto bueno para coronavirus humano. Pero ojo, el tipo de superficie a la cual debe estar expuesta es duro, no poroso. Duro, no poroso. Se encuentra acá en la fila, en la penúltima fila. Como logran observar, duro, no poroso se refiere a objetos inanimados, a mesas y demás. Nosotros no cumplimos esa función de superficie duro, no poroso. Y si queremos ver
lo que esto ya se arrastraba desde hace mucho tiempo atrás, tanto el amonio cuaternario, hipoclorito, el clorito de sodio y ácido hipocloroso, si había exposición ocular, dérmica, oral o inhalatoria, como se brindó en estos escenarios de los túneles, los pacientes tenían conjuntivitis, irritación, y en contacto con ácidos, pues estaban dando dióxido de cloro, pero ¿dónde se formaba? Por vía inhalatoria. Entonces no había un control adecuado de este tipo de escenarios, y lamentablemente en otros países se generaron los desastres. Afortunadamente en Perú o no fue notificado o adecuadamente se retiró de una manera rápida. Y también las interconsultas, ¿no? Acerca de estas combinaciones, pensando en este concepto, diferentes productos para la limpieza, coloco lejía, amonio y otra sustancia más, va a ser mejor porque va a matar el coronavirus. No, simplemente el adicionar diferentes productos, producíamos un tercer producto que generaba molestias a nivel respiratorio. Ya hemos tenido pacientes, por ejemplo, la lejía con el amonio en el baño, una persona con una frecuencia respiratoria de 35 saturando 78 por un broncoespasmo severo, y el manejo hay que realizarlo de una manera adecuada también a este punto. La formación de cloroformo, el alcohol más lejía, el peróxido de hidrógeno y vinagre que comentábamos en esas indicaciones por internet para las gárgaras. ¿Qué es lo que forma? Forma ácido peroxiacético, que es un producto altamente corrosivo. Entonces veamos este contexto de la desinformación que se daba. El manejo que se está dando actualmente, este tipo de contextos por esta mezcla de productos basados en algunas terapéuticas, por ejemplo, las nebulizaciones con bicarbonato de sodio, muy importantes que ayudan sobre todo para disminuir los síntomas que el paciente vaya a llegar. Y esto, ¿no? Que nos golpeó a todos nosotros y ahorita nadie le dio la importancia con respecto a los productos POET que fueron retirados del mercado porque paradójicamente eran antibacterianos y tenían pseudomonas. Es increíble, solo para que tengan el contexto de las vulnerabilidades de estas empresas que seguramente colocan estándares de calidad, pero fueron vulnerados. Y ahí estuvieron todo un lote destinado al retiro. ¿Y qué pasa si los niños lo ingieren? También las intoxicaciones se presentaron, y sobre todo en la pediátrica, ¿no? Paracetamol para todos, paracetamol en diferentes kits, pero ojo, ¿solo venía el paracetamol solo? No habrá, ante la ausencia de paracetamol, que hayan pedido paracetamol con ibuprofeno, paracetamol con ácido, con aspirina. No nos olvidemos que las intoxicaciones en un paciente, sobre todo en los extremos de la vida, como los ancianos, como en Huaraz, que prácticamente va alguien y le receta paracetamol sin preguntarle comorbilidades de base, es mucho que desear como una conducta para el rebaño, como se mencionara. Es alarmante porque no hay una adecuada discriminación de qué paciente puede ser vulnerable a este tipo de intoxicaciones por consumo crónico de paracetamol. Entonces, las dosis terapéuticas que se manejan en niños y adultos y las dosis tóxicas, sobre todo 150 miligramos kilodosis en niño y 7.5 gramos en el adulto. Pero esto es un contexto de intoxicación aguda. Pero vayamos a las intoxicaciones crónicas. Llevamos más de 6 meses en las cuales cuánto paracetamol no se ha administrado con estos kits que se dio en estas bolsitas a toda la población, a todo el Perú. Todos somos jóvenes, todos somos, tenemos la misma reserva de nuestros órganos adecuadamente funcionando. ¿O acaso no hay hepatitis? ¿Acaso no somos uno de los principales países de hepatitis en toda Sudamérica? No tenemos desnutrición. Entonces, este contexto hace reflexionar muchas cosas. El manejo y tratamiento de este tipo de pacientes, con la disponibilidad de algunos locales y sobre todo preveyendo si va a venir un paciente intoxicado, qué tratamiento tengo que brindar. De toda esta terapéutica, lo que nosotros contamos son estas tabletas efervescentes de 600 miligramos de acetilcisteína. Un contexto muy importante dentro del manejo porque el paracetamol es la primera causa de insuficiencia hepática adecuadamente reportada en países del norte. En un país en los cuales hay un contexto adicional de subregistro,
pues cómo se encontrará realmente. Estar involucrados en este punto. ¿Cuándo dializar a un paciente? Y acá, lo que vimos con respecto a la hidroxicloroquina y a la acitromicina, esto lo hicimos en febrero a marzo, se mencionaba estas observaciones muy importantes porque las características de tanto de la hidroxicloroquina, la cloroquina, nos enfocamos en este punto. Ojo, ya están descritos los procesos de prolongación del QT, torsada de Point, hipoglicemia, alteraciones del estado mental, interacciones de drogas y la retinopatía con respecto a la hidroxicloroquina. Pero esto es lo que no se menciona en rojo, que la cloroquina tiene una alta unión a tejido adiposo. Un concepto a llevarnos de esta plática. Volumen de distribución de 250 litros por kilo. Todos dirán, ¿y qué significa un volumen de distribución de 250? Que hay un corte muy importante. Volumen de distribución de 1, solo 1, cuando es menos 0.8, 0.6, la cloroquina o cualquier otro fármaco se encuentra más en la parte sérica, en la sangre. Pero cuando el volumen de distribución es mayor que 1, se va a ir a otros compartimientos. ¿De dónde hablamos? De la parte muscular, de la grasa. ¿Y qué genera eso? Que se acumule. Y logramos observar en la farmacocinética que dice vida media de 2 meses en cloroquina y 40 días de hidroxicloroquina. Llevándolo a nuestro escenario, ese paciente que a lo mejor estamos atendiendo hoy, que se automedicó con hidroxicloroquina, ya está viniendo con 40 días que todavía tiene en su organismo, por este concepto del volumen de distribución, de la hidroxicloroquina. Y es un gatillante más para alguna terapéutica que yo le vaya a brindar. Que ya sabemos, prolongación del QRS, prolongación del QT. Y si no había hidroxicloroquina y dentro de 2 meses el paciente tomó cloroquina, pues ese paciente cuando llega a la emergencia, pues va a tener todavía, por el concepto de vida media, cloroquina en algunos compartimientos de su cuerpo que van a interaccionar con los medicamentos que yo le voy a brindar intrahospitalario. Eso es lo que no se menciona. Entonces ya sabemos que estos medicamentos en poblaciones vulnerables como los niños van a matar. 2 tabletas, dosis menores de 300 miligramos, se ha reportado muerte en niños. Entonces, llevar este tipo de medicación o sobrecitos a la casa de acitromicina, hidroxicloroquina y el niño lo agarra, pues va a tener un desenlace fatal. Está por más decir de que el COVID hace manifestaciones extrapulmonares y una de ellas es cardiovascular. Si yo tengo ya el concepto de del problema cardiológico por el COVID y le agrego un componente o fármaco gatillante de un contexto de intoxicación, pues el manejo, si yo lo estoy utilizando y si el Estado me dice, te estoy entregando, estoy en la obligación de saber manejar a un paciente intoxicado por hidroxicloroquina y acitromicina. ¿Y cómo actúa este mecanismo de intoxicación? Por un bloqueo de canales de sodio, potasio y calcio en el contexto de intoxicación aguda. ¿Nos habrán enseñado eso o en alguna parte del decreto ley se indicaba el manejo de este paciente? Pues hagamos una revisión de las principales indicaciones, ¿no?, que salieron a un inicio. Una propuesta de múltiples sociedades en las cuales mencionaban hidroxicloroquina más acitromicina por 5 días, pero en ninguna de ellas se indicaba el manejo del paciente intoxicado, pero le das a todo el Perú. Es más, hasta la población que está atendiendo, los médicos. Pero, ¿cómo hacías el seguimiento? Un poco más dirigido, el del medio que representa la Sociedad de Cardiología, bueno, que representa unos profesionales que dieron un protocolo para vigilancia, mencionaban tan solo suspender el tratamiento cuando el QT corregido era mayor de 500 milisegundos o la prolongación del QT corregido mayor de 60 milisegundos respecto a basal o había arritmias ventriculares complejas. Era toda la información con respecto al manejo de un paciente intoxicado por este tipo de escenarios. Me refiero a que el daño del COVID al corazón y le asocio otros fármacos que interaccionan y me van a hacer este tipo de arritmias. Y eso es lo que menciona la mayoría de los colegas intensivistas, ¿no? Son esos paros que de pronto está siendo transportado a la UCI
O están viendo ahí y ven el monitor, una torsada de POI y el paciente fallece. Entonces, la alta mortalidad, habrá que hacerse un estudio posterior a la pandemia para ver qué conductas sirvieron y qué no, y ver, sobre todo, si no estábamos adecuadamente preparados. Y la citromicina, teniendo ese mismo contexto, vida media de 68 horas. Es decir, si yo me tomé acitromicina hace 3 días atrás, pues todavía tengo acitromicina y metabolitos en mi organismo. Entonces, ese es un concepto que lamentablemente no fue muy difundido. Y es por ello que estas recetas en las cuales se tomaba y era detonante, acitromicina, cloroquina, paracetamol, y el contexto de atenolol todavía no lo logro identificar, pues estas interacciones obviamente hacían que probablemente tengamos un punto desfavorable. Pero bueno, si estamos utilizando ese producto y se lo estamos dando a todos nuestros compatriotas, entonces debemos estar involucrados en un manejo de este tipo de pacientes. El manejo de todo paciente intoxicado por este tipo de escenarios involucrados estos medicamentos en sí es el manejo estandarizado de la vía aérea, de la ventilación, circulación, el famoso ABCDE-FG que lo formulamos. Y voy a intubar al paciente, pues tengo que saber y sobre todo utilizar una adecuada secuencia rápida de intubación, en las cuales conceptos muy importantes ya de intoxicaciones antes del COVID y de los estudios clínicos, la evidencia sugiere que barbitúricos no se deben utilizar para la inducción en pacientes con sobredosis de cloroquina ni hidroxicloroquina. ¿Y quién en su hospital no tenía ya ninguna benzodiazepina y más bien tenía probablemente este tipo de fármacos y lo hayan utilizado en secuencia rápida de intubación? Entonces, si hubiera sido un paciente intoxicado por hidroxicloroquina, pues lamentablemente este paciente hubiera tenido una mortalidad asociada como los estudios lo mencionan. Y concordaremos que cuando colocas a un paciente en ventilación mecánica con PIB de 10 y una frecuencia respiratoria alta, tratando un ARS, la inestabilidad hemodinámica con tendencia a la hipotensión es muy marcada. ¿Qué es lo primero que hacemos? Le colocamos noradrenalina, generando más cuadros de arritmia. Sin embargo, eso no se debe utilizar en el paciente intoxicado con hidroxicloroquina. Para ello, hay varios estudios que en vez de noradrenalina se utilice epinefrina a estas dosis, 0.25 microgramos por kilo minuto, incrementándole cada minuto hasta tener un objetivo de una paz mayor de 90. Ese es el enfoque. Esas son las primeras llaves que van a discriminar qué paciente puede tener una menos mortalidad. Y asociado a ello, también, paradójicamente, el diazepam a altas dosis mejora la hemodinamia y va favorable con el uso de estos pacientes. Y los distintos trastornos, que es muy amplio este punto, con respecto a los complejos QRS ensanchados, están todos relacionados, asimismo, con convulsiones y arritmias. Y ahí, cuando conversamos con el Colegio Médico de Ica, se mencionaba, doctor, ¿y cómo hacen este tipo de seguimientos? Pero porque en mi hospital no hay electrocardiograma y cuando le han estado dando, el electrocardiograma fallaba. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de seguimiento a los pacientes? ¿Cómo puede haber una conducta de dar a todo un pabellón entero sin tampoco tener un electrocardiograma para un adecuado seguimiento? ¿Cuántos pacientes habrán tenido QRS prolongado o algunas manifestaciones? Y el tratamiento en este punto, algunas como son la alcalinización para disminuir por medio de administración de bicarbonato de sodio a 1 o 2 miliequivalentes por kilo en 1 o 2 minutos para disminuir este complejo QRS ensanchado a menor para que no haya ni complicaciones como convulsiones ni tampoco complicaciones como otro tipo de arritmias. Entonces, esos son los escenarios. Y los pacientes, pues, y la terapéutica funciona, como pueden observar acá. Paciente femenino de 19 años con administración de risperidona, warfarina, hidroxicloroquina, quetiapina, enalapril, que llegan sin presión arterial palpable, ni tampoco en monitor, pero logramos objetivizar por medio del trazo del monitor que estamos frente a un tipo de alteración electrocardiográfica. Y cuando lo imprimimos, un QRS de 143 milisegundos, un QT corregido casi de 500. La conducta que me dijeron previamente de suspender, ¿será adecuada en este paciente?
porque con suspender yo no le voy a ayudar en nada al paciente. Tengo que darle un tratamiento. Y dentro de este tratamiento, la administración de bicarbonato de sodio con las dosis indicadas, porque la paciente, posterior al trazo electrocardiográfico, convulsionó. Es porque no le dieron el tratamiento muy rápido. El QT corregido también. Y ojo, con la terapéutica y indicaciones que hemos estado manejando y se les ha descrito hasta ahora, miren cómo la estabilidad hemodinámica en el paciente mejoró. Entonces, hay que estar preparados para este tipo de escenarios. Esa es la premisa. Y el manejo del QT prolongado y los múltiples fármacos con los cuales va a haber interacciones y se utiliza en estos escenarios de intoxicación por pacientes por hidroxicloroquina y acitromicina. Algunas conductas más de la parte de lavado orogástrico y colocación de carbón activado, como manejamos un código toxicológico en el Hospital Cayetano Heredia, solo en escenarios puntuales y en una coordinación estrecha entre todos los presentes en la plataforma, porque algunas cosas de hacer de más puede ser deleterio en el paciente. Y este concepto que lo estamos manejando últimamente con el Hospital 2 de Mayo, emulsión lipídica, porque va a haber un punto en la cual la refractariedad al tratamiento instaurado previamente descrito va a llevar a la utilización de este tipo de abordajes, pero como se mencionaba ahí, y agarro algunas palabras de algunos colegas, son palabras mayores, que salvan la vida, pero hay que saber indicarlas. Entonces, es un manejo integral. Entonces, veamos que ese amplio espectro de pacientes solo se han intoxicado y están arrastrando estas conductas y están entrando por nuestras emergencias con productos que no han sido avalados, la infodemia, productos que vienen de uso veterinario y un contexto adicional van a llegar al hospital. Y es ahí donde esta terapéutica que se está llevando en diferentes países, por ejemplo, aquí en México, allá en Perú, en lo que estuvieron las ramas y los brazos todavía en estudio que ya se suspendieron, pues, por ejemplo, acá el leronlimab, que había que saber sus efectos adversos relacionados a la inmunosupresión, porque los pacientes tenían que ver este producto que ya ha sido retirado, que es el lopinavir ritonavir, que no se vio la eficacia y tampoco el beneficio en este tipo de pacientes, que se expresaba mucho en la elevación de transaminasas, ¿no? Y en esta lesión colestásica, como lo hemos estado observando. Asimismo, las interacciones tan solo de este producto con múltiples productos. Y es por ello que acá entra un concepto muy importante, y esto es un aporte de una colega, la doctora Jimena Tapia, las cuales hay páginas web que ustedes pueden retirar o bajar o descargar, como es esta de acá, que es la Universidad de Liverpool. Y ahí hay un clic para que ustedes puedan bajar el app a su celular y logran observar, haciendo ver las interacciones más frecuentes en todos los tratamientos para el COVID con la medicación adicional que ustedes crean conveniente brindar. Es por ello que ustedes hacen esa diserción. Por ejemplo, lopinavir, ritonavir con quetiapina, no coadministrar. Pero esto en base a estos estudios ya de la Universidad de Liverpool, que son drogas específicas para tratamiento de COVID-19. Entonces, podíamos observar, por ejemplo, el lopinavir pamiodarona. Había que tener en consideración la prolongación del intervalo QT, que también es muy franco en este tipo de pacientes. Un adecuado seguimiento y reanimación en los procesos de intoxicación similares a lo de hidroxicloroquina. El famoso remdesivir, por su mecanismo de acción, de inhibición de esta polimerasa de RNA. Entonces, también tiene a tener sus precauciones, sobre todo en los que tienen algún problema renal, y adicional a ello, problemas o efectos gastrointestinales como son la parte hepática, elevación de niveles de aminotransferasas. Y cuando ya hay un fármaco que esté haciendo deleterio el funcionamiento de la parte hepática, hay que pensar que toda la medicación que vamos a brindar, desde el simple paracetamol, va a ser no beneficiosa en este tipo de pacientes. Entonces, tener eso en consideración, por favor. El favipiravir, también afortunadamente con lo comentado, pueden ubicarlo en esta página de internet y logran hacer una digresión de qué medicamentos pueden hacer algún tipo de interacciones, como es esta página del COVID-19 Drug Interaction de lo que es la Universidad de Liverpool, ¿no? Adicional. Pero ojo, nuevamente, esa parte hepática muy golpeada, y logremos observar en esta imagen, probablemente todos los gastroenterólogos relacionados a lo que son la parte del estudio del hígado, identificar
cuántos fármacos sus metabolismos se van a ver involucrados. Y por este grado de interacciones, pues fármacos que supuestamente son inocuos, como el paracetamol, van a generar un cuadro deleterio en el contexto del COVID. Traigo acá uno de ellos que es un fármaco muy utilizado que no ha mostrado su beneficio, pero todavía se sigue en esa insistencia por seguir utilizándolo, el famoso tocilizumab. Costo-beneficio y sobre todo efectividad muy cuestionado hasta la fecha. ¿Qué cosa me puede producir? Infecciones fatales han sido reportadas. Puede causar reactivación de tuberculosis y la infección por hepatitis B. ¿Y dónde nos encontramos? En Perú, con las principales causas de tuberculosis y hepatitis B. Entonces, veamos todo ese contexto adicional, por favor. Entonces, reactivación de lo que son procesos de herpes simple, Esper-Zoster, úlceras en boca, rash, aumento de lo que es la actividad de las transaminasas, hipertensión, conjuntivitis, tos y disnea, es lo que se va a generar. Nuevamente, utilizando este app, pueden realizar los diferentes, sobre todo, si me va a producir infecciones, tengo que ver con qué antibióticos puede hacer interacciones y deleterio en el paciente. Por ejemplo, acá estamos haciendo una evaluación en tocilizumab y linezolid para ver qué tal, si hay algún tipo de interacciones. Y ojo, realícenlo. Logren ver cuántos tipos de interacciones hay con los fármacos que hemos utilizado, meropenem, imipenem y demás. Entonces, el tratamiento de este tipo de intoxicaciones también hay que tenerlos en consideración, por favor. Así es. Bueno, el plasma convaleciente, que sé que algunos hospitales, también el hospital que nos invitó, está haciendo este estudio con respecto al manejo del paciente con COVID. Sin embargo, siempre tener en consideración, y como en la última reunión que tuvimos o que se tuvo y todos tuvimos acceso a lo que fue en Cayetano Heredia, fue invitada la doctora que está realizando este escenario, aparte de la doctora Patricia, y se le pregunta sobre estos efectos adversos, ¿no? Que ella misma lo menciona, se produce, pero necesitamos data peruana. Entonces, ese tipo de escenario nos enfrentamos, pero hay que tener y identificar que administrando este tipo de tratamientos, sobre todo podemos generar TRALI, TACO, reacciones alérgicas anafilácticas, transmisión de infecciones, reacciones de transfusión febril no hemolítica, aloinmunizaciones de glóbulos rojos y reacciones de transfusión hemolítica, ¿no? Entonces son varios los contextos involucrados. También los corticosteroides, que en un inicio se hicieron los famosos pulsos, pero afortunadamente después con el estudio Recovery se vio que pequeñas dosis como dexametasona 6 miligramos cada 24 horas por 10 días reducía la mortalidad en un tercio de pacientes en ventilación, en una quinta parte en pacientes que recibían oxígeno sin ventilación mecánica invasiva, ¿no? Ya muy diferente a estos 400, 250, 200 pulsos de corticoides, que era deterioro en el paciente, ya que lo llevaba a grados de infección muy importantes y trastornos en la hemodinamia, porque los pacientes tenían crisis hipertensivas asociadas. Entonces, si yo estoy utilizando un fármaco, tengo que estar también bien involucrado en el manejo de la toxicidad de este punto. Bueno, es amplio este tema, pero necesitaba que se llevara este concepto, que si estoy utilizando, pues tengo que saber cómo reanimarlo. Es necesario como médico llevar información asertiva y veraz a nuestra comunidad. Y peor en estos momentos difíciles. No existe un tratamiento definitivo para el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Se debe tener un panorama amplio de lo que nuestra población se automedica. No pensar de que lo que afuera ocurrió no va a influir en lo que en el hospital estoy utilizando. Esos remedios caseros, productos herbales, xenobióticos recetados por personal no médico no capacitado. Captar pacientes que cuenten con algún tipo de toxicidad causada por interacción droga-droga. Es importante un equipo multidisciplinario en el tratamiento de estos pacientes intoxicados y peor, en los escenarios donde no hay espacio. Emergenciólogos, toxicólogos, internistas, neumólogos, infectólogos, ginecólogos, cirujanos, intensivistas. Es necesario continuar con estudios multicéntricos, controlados que nos permita entender las interacciones entre estos xenobióticos. Para ello, están generándose las armas. Tienen el Medscape para las interacciones, tienen el IBM Micromedex, hay una versión gratuita que también la pueden utilizar. Asimismo hay el Epócrates,
Y esta página que les mencionaba y les traía a luces, ¿no? Por un aporte que nos hicieron, que es el COVID-19 Drug Interaction de la Universidad de Liverpool, que nos va a ayudar mucho durante el manejo. La información que se utilizó, pues, de una página web que contamos nosotros, y solo me queda decirle, por favor, que los momentos más difíciles es donde uno tiene que guardar el aplomo necesario, y algunas conductas a veces que nosotros realicemos puede ser más deleterio en el paciente que beneficioso. Y todo esto definitivamente, como hasta ahora lo seguimos viendo, se va a valorar después de la pandemia y vamos a sacar algunas conclusiones. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a las preguntas. Gracias. Perfecto, doctor Torres. A la audiencia le solicitamos, si tuviesen alguna pregunta sobre el tema expuesto, lo hagan a través de la caja del chat. Esperaremos unos minutos. Vamos a dar lectura a estas preguntas para que el doctor Torres pueda absolverlas. Ok. Disculpe. ¿Respondo las preguntas del chat? A ver, sí, doctor, a ver, vamos a leerlas para que usted pueda responderlas. Claro que sí. Tenemos aquí una pregunta del señor Hildebrando. Con respecto a la vitamina C en COVID-19, o sea, al momento no hay ningún tratamiento con evidencia científica. Gracias. Ajá. Sí, la verdad que la vitamina C pues la hemos estado ya tratando, no es la primera patología a la cual se está tratando de dar este enfoque. Sin embargo, no hay una evidencia, señor Hildebrando Karwayanki, en este momento para decir si funciona y va a salvar vidas. No hay en este momento. Al momento no hay ningún tratamiento con evidencia científica. Sin embargo, es justamente todos en esta plataforma estamos reunidos con esa idea de que tenemos que hacer algo con lo respecto a lo que es el COVID. Sin embargo, ya se ha visto que algunas de estas conductas que están nuevamente siendo involucradas para el tratamiento del COVID ya han sido utilizadas y han sido descartadas para otras patologías. Por ejemplo, para patologías con cáncer, para patologías por un shock séptico, porque la vitamina C también ha sido muy utilizada, pero ya de por sí, de lo que es el surviving sepsis, la vitamina C no ha tenido una buena evidencia, por lo cual no es al momento estandarizada para el tratamiento del COVID. Lo que sí hay que tener en consideración es de que y saliendo de esta premisa, que un estilo de vida saludable, sobre todo relacionado a una dieta saludable, es lo más indicado para afrontar este tipo de cuadros deleterios. Y con el respeto que yo tengo con las personas que puedan disgregar con lo que es estos productos, para contestar a la señorita Carla Grau Ríos y al señor, bueno, solo tiene iniciales, es el BRC. Con el respeto que todos tenemos respecto al punto de estos productos ya utilizados en otras patologías, buscamos como médicos un tratamiento para el COVID. Sin embargo, ya estos ya han sido utilizados en otros tipos de patologías y no tiene un estudio estandarizado, y sobre todo lo que siempre se pide, un estudio con un doble ciego o con un grupo placebo. Y lamentablemente ahí es donde todas estas conductas ya han sido desechadas o han sido retiradas para el tratamiento con el COVID. Y actualmente, con la premisa que vamos viendo, es que en este cuadro de que ya teníamos de informalidad, de alterar un producto, de hacer el procesamiento en las casas escondidas en la ilegalidad, ahí se están dando las intoxicaciones. Todos los productos que he mostrado en las imágenes son productos de pacientes fallecidos y que han llegado a la emergencia y han sido utilizados incluso en algunos hospitales. Es por ello que le traigo a ustedes a la reflexión, así como en algunas ocasiones me decían, ¿no? Pero también debería ver los diferentes puntos. Lo mismo les solicito a ustedes. Tengan un poco de reflexión, porque no todo es beneficioso en el paciente. Hagamos la reflexión de ambos puntos, pero en este momento lo peor que podemos hacer es que estemos desunidos. Más bien enfoquémonos en lo que hay
y es adecuado, y no en conductas que más bien hagan gastar dinero cuando lo que necesita, y ustedes lo están viendo, es oxígeno, es el seguimiento de los pacientes y demás. De acuerdo, doctor. Tenemos una siguiente pregunta aquí, de Carla Graus. Menciona: mi duda es cómo lidiar con las creencias de los pacientes de estos supuestos fármacos milagrosos. Menciona aquí: soy médico de equipo de respuesta rápida y nos exigen muchas veces el tratamiento. ¿Y cómo enfrentar a un paciente que llega con sintomatología COVID y ya ha consumido todos los medicamentos recomendados por el MINSA? Gracias. Sí, Carla Graus, prácticamente estás representando, creo que la pregunta de múltiples colegas del interior del país. Sobre todo ahorita se me trae mucho lo que es Huánuco. Las personas van porque no han encontrado respuesta en este tratamiento que me mencionas, en el ámbito extrahospitalario, en la automedicación, en las múltiples, y eso es la medicina tradicional, que se ha visto vulnerada, en los múltiples tratamientos herbales, que no te imaginas cómo estos pacientes llegan con falla hepática. Y tú hacer una determinación que es por el producto herbal o por cualquier otro producto adicional que le hayan indicado o el paciente se esté automedicando como milagroso, entonces hace que todo este sea un enmaderado complejo. Estamos hablando de vidas. Nosotros no estamos tratando pacientes recién desde enero. Nosotros estamos tratando desde nuestra formación y la medicina ya viene mucho tiempo atrás, hasta desde los romanos. No puede haber algún tipo de distorsionamiento en este momento en las cuales tenemos que estar juntos. Y ojo, esto sí les pido, la mejor forma para nosotros poder lidiar con alguien es la conversación alturada. Jamás una conversación que sea ni vertical ni tampoco desafiante, porque eso simplemente refleja el poco o tal vez la ausencia de fundamentos para seguir con este punto. Por eso les traía este comentario de El Dragón en el garaje, ¿no? De Carl Sagan, porque cuando uno hace una observación, siempre hay una pregunta y así te vas en un emarallado que lo único que te hace es desvirtuarte. Definitivamente en el Perú hay mucho que trabajar, esto fue incluso antes del COVID, pero la comunicación es un escenario difícil, pero ya sabíamos que teníamos que enfrentarnos a este punto. Y si el paciente, y eso es muy importante porque estamos trabajando ahorita con Huánuco, y disculpen que les traiga a este punto, porque cuando uno hace una disgregación de los medicamentos que ya han utilizado los pacientes, tengo que tenerlo en consideración, porque ya estamos viendo, y por eso lo coloqué en rojo, que el paciente con hidroxicloroquina tiene un tiempo de vida media que ya te está arrastrando hasta tu tratamiento en la emergencia. Entonces, si yo le agrego, ok, ya tomaste hidroxicloroquina y no te funcionó, ok, pues te voy a colocar acitromicina o doxiciclina. Y de por sí, afortunadamente, la información ha estado saliendo muy rápido y hemos visto las manifestaciones extrapulmonarias del COVID. O sea, tenemos el órgano sensible y si le damos los fármacos, y como en las imágenes vieron, la inestabilidad hemodinámica en ese monitor que les mostré, con ese QRS prolongado y con el tratamiento que yo estoy en la obligación de saber, porque le estoy dando algo como Estado también y estoy capacitando probablemente a los médicos del Perú que están brindando esto, pues tengo que dar la mejor información disponible para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Ese es el punto, un diálogo alturado, es lo único, no podemos, son estos escenarios difíciles que nos tienen que tener unidos más que desunidos, y esto lo vamos a evaluar posterior al COVID, pero esa es la premisa, jamás en un mecanismo de conflicto, que no es lo adecuado. De acuerdo, doctor. Tenemos aquí un par de intervenciones que están, se puede decir, relacionadas. Felicitaciones por la presentación. Nos queda seguir trabajando en obtener información de efectos adversos de los productos farmacéuticos utilizados en COVID-19 y reportar para contribuir en la investigación. Tenemos una una intervención similar. Es un desafío hoy el crear un sistema para reportar las intoxicaciones, lo que mencionan, doctor. Sí,
En este momento yo me encuentro en México, por esto de los cierres de las fronteras. Yo me he instruido acá. Entonces, estamos haciendo, abrir este contexto del manejo del paciente intoxicado, como han logrado observar, pues prácticamente me gustaría quedarme todo el día conversando con ustedes para brindar el mejor tratamiento a este tipo de pacientes. Y sobre todo ahora, que si antes del COVID no había espacio, ahora ¿qué pasa? Los pacientes por intoxicaciones van a hacer esa parte de la casuística que va a estar afuera y que va a fallecer afuera, como los intoxicados por metanol, como ocurrió en algunos lugares del interior del país. Por eso que Cayetano Heredia ha creado un código toxicológico que lo manejamos y sería ideal, por eso incluso en la página mandé mi número telefónico, porque justamente esta es nuestra misión, tratar de ayudar en lo que se puede en el manejo, porque definitivamente en el análisis general no podemos tener mucho más casuística que no sea la propia que nos brinda el COVID, ¿no? Y tratar de integrar estos conceptos y brindar el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Es por ello que un esfuerzo que se realizó y que ahorita está funcionando es en el Hospital Cayetano Heredia, en el área de emergencia, que el paciente llegue y se activa un código toxicológico. Entonces todos estamos interconectados y si hay un proceso, pues pasa a tal área, ¿no? Para tratamiento, seguimiento, terapia, todas las, es multidisciplinario, todas las disciplinas abordan al paciente porque ya tienen conocimiento de este paciente. Entonces, estamos manejando y actualmente estamos integrando lo que es, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, con el doctor Luis Valle y el doctor Gilmar, tratando de ver también activar este código toxicológico, porque definitivamente es muy probable que todo lo de la plataforma, estas cosas de emulsión lipídica, bicarbonato en algunas concentraciones y demás, no ha sido el quehacer diario, ¿no? Pero ya es hora. Y es por eso que estamos haciendo estos esfuerzos y más con lo que tenemos que nos está golpeando duro, ¿no? De acuerdo, doctor Torres. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, pero por el tiempo y el uso de la plataforma que nos cede InfoSalud, vamos a leer esta última pregunta. Doctor, ¿hay estudios de reacción adversa con medicamentos genéricos, entre comillas, que se supone deben tener la misma eficacia de seguridad que un comercial reconocido? Pero no sabemos si solo son copias, menciona. Así es. Gracias por la pregunta. Definitivamente, este ámbito de la adulteración en el concepto general de la salud, nosotros tenemos, como lograron ver ahí unos datos, incluso en la adulteración, un porcentaje, y es muy alto, es casi el 70%, y un 40% que llega del exterior. Son mafias organizadas que mueven aproximadamente 10 millones de dólares relacionadas a este contexto. Y los productos, no sé si lo coloqué, pero sin embargo lo menciono porque el dato lo tengo, está relacionado a que tanto la parte relacionada al medicamento comercial se encuentra involucrado y también al medicamento genérico. Ahora, habría que ver, y es un problema de toda Latinoamérica, siempre esta disgregación entre los excipientes y estudios adecuados con respecto a un medicamento genérico con un medicamento de marca. Esto no es solo de Perú, esto es a nivel de toda Latinoamérica. Mucho lo está estudiando Colombia en este momento, sobre todo para todo su grupo, pero eso es la realidad ya. La información que tenemos nosotros es que definitivamente la adulteración en Perú sí es muy, muy dramática. Y las reacciones adversas, como menciona la persona que nos consultó, se da justamente en algunos excipientes de toda la tableta, que pueda generar algunos cuadros dérmicos un poco más relacionados, porque justamente los excipientes y el principio activo y los escenarios de seguimiento farmacológico y también de seguridad es donde hace la diferencia. Entonces, hay mucho más relacionado a este punto. Es toda una problemática que, por si acaso, esto fue antes del COVID y ahora pues se está exacerbando más. De acuerdo, doctor Torres. A continuación vamos a darle el pase al doctor Polo para que pueda dar algunas palabras para poder
cerrar la actividad. Doctor Polo. Sí, sí, William, estás escuchando, ¿no es cierto? Lo Escucha. escuchamos, doctor Polo. Ok, interesante la ponencia, doctor Moisés. Y sobre todo, de acuerdo con que pues hay cosas que debemos eh, establecer adecuadamente, como los famosos túneles, ¿no? Que no fueron recomendados por la OPS, pero sin embargo acá se usan en muchas partes de nuestro país. Asimismo, ¿no? Cuando uno escucha las entrevistas que se hacen en la televisión a los supuestamente especialistas en este problemas, salud pública, yo pienso que se debe entrevistar a aquellos que tienen la especialidad, como es la parte toxicológica, tiene que saber eso. Y cada uno en la especialidad correspondiente debe explicar los pormenores de cada problema que pueda suscitarse. Indudablemente que el tratamiento no es que nos sirva la citromicina, no es que nos sirva la ivermectina, no es que nos sirva la paracetamol, lo que pasa es que hay que hacer la dosis adecuada y evitar pues las contraindicaciones, eso hay que hacerlo adecuadamente, para eso somos médicos. Agradecer a los enlaces de todos los colegas o trabajadores de salud que están acá presentes, a la Isa de Suyana, a Ancash, a la Jereza de Moquegua, a la Diris Limasura, Tumbes, a mis colegas, a la doctora Lindor Piña, ¿no? Y a la doctora Irma Valdivieso. Irma, un saludo, jefa de emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Asimismo, agradecer a la doctora Flora Roja que me hizo la conexión contigo, Moisés. Agradecer también a la doctora y saludarla por su nomástico, la doctora Lilia Inés Linares Heredia, que también es gran apoyo y gran colaboradora con todas las capacitaciones que hacemos. Y agradecerte de sobremanera a ti, Moisés, ese desprendimiento para poder hacer este tipo de capacitaciones que te invitamos a continuar haciéndolo, porque la respuesta de los médicos ha sido buena y la respuesta del personal de salud ha sido buena, ya que también explicarle, hacerle este tipo de docencias a cada uno para que pueda llevar más conocimiento sobre esto. Sabemos, a veces nos abocamos a dar tratamientos, pero no a saber las contraindicaciones o los posibles problemas que pueden ocasionar. Volverte a agradecer y espero continuar contigo, con tu apoyo, Moisés, y gracias por esta ponencia, ha sido excelente. Perfecto, Muchísimas muchas gracias, gracias. doctor Polo. Doctor Torres, le Sí. damos el pase a usted para que pueda dar algunas palabras de conclusiones y poder cerrar esta actividad. Muchas gracias. La verdad, este esfuerzo es no solo mío, este esfuerzo acá es un grupo de colegas toxicólogos en México, bueno, en Perú, los emergenciólogos de más hospitales, también el Colegio Médico de Ica, el Colegio Médico, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ahora de Trujillo, pues es un esfuerzo porque queremos ver y mandar nuestro punto de vista de la parte toxicológica, que no ha sido escuchado, porque ha sido escuchado todos los tratamientos, pero como menciona el doctor, las dosis y las interacciones, esos son muy poco evaluados. Es por ello que se ha tomado algunas láminas en las cuales fácilmente de un celular uno puede ver este tipo de interacciones y evitar. No es un sistema como en otros países digitalizado, que uno coloca el medicamento y ya te hacen fácil el tratamiento porque te van bloqueando los medicamentos que van a hacer interacciones. No, todavía estamos en lo de escribir y lamentablemente por este contexto tan amplio de pacientes que manejamos, no tenemos esas disquisiciones especiales. Espero que no bajemos la guardia, sigamos luchando y vamos para adelante, ¿no? Sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, doctor Torres. Le agradecemos a la audiencia por la atención prestada. Nos invitamos a continuar participando de este tipo de actividades que se dan con una frecuencia de una vez por semana. Pueden revisar en las redes sociales del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y con dicho todo esto, reiteramos la gratitud tanto al expositor como a la audiencia y concluimos con la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.